vamos a hablar de 5 aspectos clave en los que se debería aplicar la norma ISO 19650 en los proyectos BIM. Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Y digo se debería porque en realidad no siempre se aplican estos 5 aspectos. La realidad es que si se aplicaran, estaría asegurado el éxito en los proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos que trabajar con BIM, en definitiva, permite mejorar la eficiencia, la colaboración y la calidad de los proyectos. Sin embargo, para garantizar una gestión de la información que sea ordenada y eficaz, es necesario aplicar el marco normativo que establece esta norma ISO 19650, lo que justamente permite que esta gestión de la información sea realmente eficiente, ordenada, y que no existan retrabajos y reprocesos en el intercambio de información, en la gestión de la información, en los proyectos, que es justamente lo que está siendo hoy una de las grandes barreras o interrogantes en los proyectos, sacando entonces esta creencia limitante de que trabajar con BIM es una geometría o es un 3D, donde ya sabemos que un modelo BIM en definitiva es una base de datos que contiene información valiosa con respecto al proyecto. Entonces, si aplicamos este marco normativo en estos 5 aspectos, vamos entonces a poder asegurar o estar mucho más cerca de lo que tiene que ver con el éxito en el proyecto, sin que existan sobrecostos, sin que existan desvíos, sin que existan retrasos. El primero es la gestión de la información en el entorno común de datos, que actúa justamente como un repositorio centralizado para la información del proyecto. Pero empecemos por el principio. La norma ISO habla de que justamente un modelo de BIM es un modelo de información, un contenedor de información, o mejor dicho, una serie de contenedores de información. Y para implementar correctamente un entorno común de datos, que es esta plataforma donde se intercambia la información del proyecto entre distintos actores involucrados, entre distintas disciplinas y asesores, y con el cliente también, es necesario implementar una serie de puntos en cuanto a este entorno común de datos. Establecer un sistema de clasificación y organización de los archivos, según las directrices que establece la norma, garantizar que toda la información, desde los modelos hasta la documentación, está actualizada y accesible para todos los equipos de trabajo, y configurar los permisos adecuados para proteger la información sensible con respecto al proyecto. No todos los miembros de todos los equipos pueden acceder a toda la información que se comparte del proyecto. El segundo de los aspectos es los requisitos de información. La realidad es que un entorno común de datos bien gestionado reduce muchísimo los errores, los conflictos y facilita la colaboración entre las partes involucradas en la medida que hay procesos de intercambio de información que son más claros. Pero también lo hace la definición de los requisitos de información. Cuando en el pliego se establece claramente qué se espera de ese proyecto BIM, entonces quien se presenta a ese llamado, a esa oferta para desarrollar ese modelo BIM, tiene claro qué información tiene que desarrollar y cómo tiene que desarrollarla. Entonces, estos documentos de requisitos de información por parte del cliente, que es quien elabora estos pliegos, ya sea los requisitos de intercambio de información como los requisitos de información del proyecto, es fundamental que estos documentos contengan la información que se necesita, en el formato que se necesita y en el momento del proyecto que el proyecto lo amerita. Establecer objetivos claros para gestionar la información dentro de estos proyectos y prever también directrices para garantizar que toda la información cumpla con los estándares acordados. No alcanza solamente con pedir la información dentro de estos modelos, sino también saber cómo se va a verificar que esta información esté dentro de los modelos, cómo se va a verificar o validar el modelo en cuanto a la calidad, en cuanto a la información que contiene. La realidad es que una correcta definición de estos requisitos va a permitir que los equipos de trabajo puedan
justamente desarrollar la información de manera alineada y eficiente desde el inicio del proyecto. Otro de los aspectos clave es el control de versiones y la gestión de los cambios en los proyectos BIM. La realidad es que este es un aspecto crítico en la implementación. Entonces, a medida que los proyectos van evolucionando en las distintas fases del proyecto, en los distintos ciclos de vida, los modelos y los documentos asociados se tienen que actualizar constantemente. Y esto muchas veces puede generar confusión si no se gestiona correctamente la información, si no se avisa a las partes involucradas que se está desarrollando esta información, que se están haciendo estos ajustes en el proyecto. Entonces, para evitar problemas es importante definir protocolos claros para el control de versiones, incluyendo también las nomenclaturas de los archivos, de los documentos asociados, implementar un sistema de seguimiento de cambios que registre quién realizó cada modificación, cuándo y por qué. ¿Qué predomina? ¿Qué disciplina predomina sobre la otra para hacer estos cambios, por ejemplo? Que las personas involucradas sean las responsables de realizar estos cambios y que tengan claros cuáles son los objetivos. Y asegurar que solo las versiones aprobadas estén disponibles para su uso en las etapas correspondientes del proyecto. Y esto muchas veces genera confusiones que hace que se trabajen con versiones anteriores, que no esté actualizada la información y que todos los equipos entonces puedan estar alineados en el desarrollo de este proyecto. Esto no solo mejora la trazabilidad, sino que también facilita la toma de decisiones basadas en la información confiable con respecto al proyecto. El cuarto aspecto clave tiene que ver con la planificación y la ejecución del plan de ejecución BIM. Este documento, en definitiva, es clave para que oficie de guía en el desarrollo de la información en el proyecto BIM. Según la norma ISO, este documento debe incluir los roles y las responsabilidades de cada miembro del equipo, los flujos de trabajo y los procesos en la gestión de la información y las herramientas y las plataformas digitales que se van a utilizar. Muchas veces este documento no cumple con toda esta información que se necesita porque hay dificultad por parte de los equipos en poder planificar el desarrollo de la información en las distintas etapas del proyecto. Si el BEP actúa como una hoja de ruta que asegura que todos los involucrados estén alineados con los objetivos del proyecto y trabajen bajo las mismas directrices, el hecho de que no se cuente con esta información puede ser un problema y puede generar confusiones. Por eso la norma establece una serie de contenidos y apartados, así como los anexos, que debe contener este documento para que justamente no falte nada en cuanto a la información importante. Y el último de los aspectos claves es el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de los estándares. La calidad y la consistencia en un proyecto BIM son fundamentales para cumplir con el objetivo en el desarrollo de la información. Entonces es importante hacer una revisión periódica de los modelos para garantizar que cumplan con los estándares definidos, verificar la coherencia de la información antes de cada entrega y usar herramientas automatizadas para detectar errores y corregirlos antes de que se conviertan en problemas mayores. La norma justamente establece una serie de procedimientos para asegurar la calidad y el cumplimiento de estándares, para que todos los actores involucrados hablen el mismo lenguaje en el intercambio de información y en las comunicaciones que son tan importantes en un proyecto BIM. Por eso este enfoque garantiza que el proyecto cumpla con los objetivos y con los requisitos establecidos desde el inicio. La realidad es que la norma establece un marco claro para la gestión de la información, pero su éxito depende de la correcta aplicación en estos aspectos clave que acabamos de ver. ¿Cómo se bajan entonces estos aspectos claves a la práctica en proyectos de forma concreta? ¿Cómo ayuda esto a optimizar procesos, a minimizar errores y a fomentar una colaboración efectiva entre todos los actores involucrados? Bueno, justamente por eso es que hoy voy a estar impartiendo una masterclass gratuita sobre cómo aplicar de forma efectiva en proyectos BIM la norma ISO 19650. La podés ver tanto en vivo como grabado, accediendo desde el enlace que te voy a dejar en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.